No estás escondido. No ha habido un momento que te haya olvidado. Hay esperanza en tu lamento, en tu quebranto. Escucho tu clamor al suspirar. Cuando me susurras que no puedes más, enviaré un ejército a echarte. En la noche más oscura te encontraré, te rescataré. No hay distancia que exista entre nosotros, no estás solo. Seré tu defensa, seré tu reposo. Escucho tu clamor al suspirar. Cuando me susurras que no puedes más, enviaré un ejército a echarte. En la noche más oscura te encontraré, te rescataré. Marcharé hasta encontrarte en medio de la lucha más profunda. Te encontraré, te rescataré. Escucho tu clamor al suspirar. Cuando me susurras que no puedes más, escucho tu clamor al suspirar. Cuando me susurras que no puedes más, yo enviaré un ejército a echarte. En la noche más oscura te encontraré, te rescataré. Marcharé hasta encontrarte en medio. Dios te bendiga. Te saluda el pastor Omar Lagos y la pastora Gisela Lagos. Te invitamos a escuchar el programa El Poder de Dios en su palabra. Estaremos llevando diversidad de enseñanzas y estudio bíblico. Recuerda, somos el Ministerio Evangélico Monte Sinaí, ubicado en el 329 Crockett Road de la ciudad de Brentwood, en el estado de Nueva York. Te invitamos también a nuestro servicio los días martes, jueves, sábado a las 7:30 p.m. y los días domingos a las 10 a.m. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Una vez más, te invitamos para que juntos podamos adorar con tu familia a nuestro gran Yahweh Elohim. Que Dios te bendiga. Shalom, shalom. Maranata, Cristo viene pronto. En la noche más oscura te encontraré.
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase su voluntad en la tierra como en los cielos. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Señor Jesús, en esta hora de la noche, Señor, ponemos esta palabra, Señor, en tu mano, Señor. Sé tú poniendo carbón encendido, Señor, en nosotros cuatro, Señor. Sé tú trayéndole una palabra de bendición, Señor. Sé tú hablándole, Señor, a aquel que lo necesita, Señor. Sé tú, Señor, ministrando, Señor, esta palabra, Señor, para que pueda llegar, Señor. Aquel que la necesita, Señor. Aquel que quizás está esperando una respuesta, Señor. Aquel que está pasando un proceso mal, Señor. Quizás esta palabra, Señor, sea de mucho alivio, Señor. Ponemos, Señor, en esta hora de la noche, Señor, este tiempo, Señor, dedicado, Señor, a ti, a tu presencia, Señor Jesús, porque sabemos que estás en este lugar, Señor, porque tu palabra lo dice, Señor, que donde dos o tres estás, ahí te manifiestas, Señor. Amén. Sabemos que esta noche no va a ser la excepción, Señor, y que le vas a traer una palabra a aquel que la necesita, Señor. Gloria a Te Dios. lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Sí, Amén Señor. y amén. Amén. Por un sello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia. Hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Sean todos bienvenidos a nuestro programa El Poder de Dios en su Palabra. Somos Ministerio Evangélico Monte Sinaí, ubicados en la 329 de la Crooked Hill Road en la ciudad de Brentwood. Si usted no tiene dónde congregarse, es bienvenido a este lugar. Horarios martes, jueves, sábados 7:30 p.m. y los domingos a las 10 de la mañana. Les hacemos la cordial invitación si quiere visitarnos acá en la iglesia. Y también los miércoles, como es habitual, amén, en este precioso programa, El Poder de Dios en su Palabra. Sabemos que estamos ya más de 15 años, amén, en esta cabina. Bueno, no en esta, en sí, en esta física, pero sí en el ministerio. Está 15 años ese programa que nació en el corazón de Dios. Lo puso amén, en el pensamiento de nuestro pastor Omar Lagos. Que Dios lo bendiga, amén, allá donde ande haciendo la obra con otros hermanos. Y desde entonces ha sido una victoria, amén. Este programa ha sido de bendición a diferentes naciones: Chile, El Salvador, Honduras y mucha parte de Centroamérica también, acá en Long Island, Nueva York, en New Jersey y en la zona triestatal. Pues gracias al Señor, amén, que este programa ha podido salir en las emisoras, amén. Y le damos la gloria al Señor porque hoy nos concede a nosotros cuatro estar aquí, amén, para ser pues testigos de su palabra, amén, de lo que puede generar el poder de Dios a través de su palabra, si le creemos al Señor, porque la Biblia dice, amén, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Amén. Si es que esta noche puede ser tu noche, te pedimos que te quedes en sintonía y que, amén, que abras tu corazón a lo que el Señor pues quiere hablar a través de su palabra en esta noche. Regresamos ya con la palabra. Nuestro hermano Erkin lo veo ansioso por empezar, al igual que hermano Cristian y mi hermano Gerson. Que Dios les bendiga en esta preciosa noche. Amén, amén. ¿Cómo se sienten estos guerreros? Bueno, estamos listos. Hermano Erklin trae una palabra muy bonita. La Amén. leí, Amén, mi hermano. y esperemos que sea útil, que llegue para alguna persona, que ya eso todo es para la gloria de Dios. Sí, amén, así es. Amén. Hermano Gerson.
Pues nos sentimos muy bien agradecidos con Dios por un día más que nos dio y permitirme estar con ustedes tres, estar en esta sintonía, alabando, glorificando al Señor Jesucristo. Y si hay un amigo o alguien, Padre, que sabe de las cosas de Dios, les damos la invitación que escuche la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Nos dejamos con esta alabanza y regresamos en breve. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es. Muy bien, queridos hermanos, estamos de regreso, amén, con ustedes. Les pedimos que si tiene una Biblia que pues la lea con nosotros, y si no, pues por medio de la internet pueda tener acceso también a la Biblia, amén, para que usted pues sea testigo, amén, de lo que nosotros traemos, pues está en la Escritura. No, o tratamos de no hablar por nuestra propia cuenta, sino pues a través de la palabra, amén, y que a eso nos ha mandado el Señor, a testificar de su palabra, y muchas veces pues la Biblia en sí impacta nuestras vidas, y también la intención es que impacte la suya. Amén. Amén. Una vez usted ha abierto el corazón, pues la palabra entra y hace la obra, dice, por el cual el Señor la ha enviado, dice Isaías. Porque ninguna palabra del Señor viene en vano, siempre trae, amén, un porqué. Y nosotros no podemos estar, amén, creyendo que no es para nosotros, o creyendo que es para alguien más, cuando en realidad pues el Señor en alguna ocasión en medio de la prédica puede dar una palabra de esperanza, de amor, de reprensión, de cuál sea el propósito por el cual Él envía. Así es que en esta noche yo quiero que usted le preste atención a la palabra, y que nuestro hermano Erklin pues nos va a empezar con este precioso mensaje, esta preciosa reflexión, amén, corta, pero lo hacemos para la gloria del Señor. Así es que, hermano Erklin, el tiempo es suyo. Amén, mi hermano. Que el Señor me los bendiga, hermanos y amigos que están escuchando esta preciosa radio. Es para mí un privilegio de parte del Señor Jesucristo ser el portador de esta palabra. Amén. Y comenzamos del capítulo 17 de Lucas, y dice del verso 26 al 30, lo vamos a leer. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y dice Amén. así: como fue en los días de Noé,
así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Padre amado, aquí estoy delante Gracias, de su Señor. presencia, Señor. Que sea usted, Padre, usándome para su gloria, Señor. Sí, amado. Señor, en el nombre de Dice la Jesús. santa palabra que en aquellos días de Noé, allá habla la santa palabra, dice que allá es en el libro de Génesis, en el primer libro, dice su santa palabra, de que Noé encontró gracia en nuestro Padre. Y dice la palabra, Noé le dice, he decidido, le dice, que tú construyas un arca, porque la maldad en esta tierra ha subido hasta mi trono, le dice. Entonces yo quiero que tú construyas esa arca, y quiero, le dice, que la hagas de tantas medidas, le dice, de 300 codos, le dice, 50 codos, y de 30, dice, la altura. En otras palabras, en metros es como 150 metros más 25 metros de ancho y 15 de la altura. O sea, eran 150 de largo. Entonces, y le dice, tú la vas a calafatear, le dice, por dentro y por fuera. Vemos pues cómo en Noé encontró el Señor, que era un hombre justo, dice. Porque en aquel tiempo estaba perdido, pues. Así como ahora en nuestros días, el hombre que no tiene a Dios, que no tiene a Cristo en su corazón, pues él vive divagado, vive como si nunca va a morir. Pero entonces Noé, pues, fue un hombre que obedeció a la palabra. Y dice que en aquel tiempo, en aquel día, pues, dice la palabra de Dios que Noé predicó como 120 años aproximadamente, dice la palabra de Dios. Pero Noé, pues, él fue obediente al mandato de que Dios le dijo. Entonces vino él y obedeció con sus hijos, que tenía sus 3 hijos. Comenzó a construir aquel arca, dice la palabra de Dios. Iban a las montañas, pues, a derribar los árboles que le había dicho el Señor, que con esa madera, pues, construyera aquel arca, y la construyó. Cuando aquella gente veían a aquel hombre construyendo aquel arca, se burlaban de él y decían, Noé está loco, Noé está chiflado, porque si aquí nunca ha llovido. Porque dice la palabra de Dios que en ese tiempo no llovía, sino que solamente subía un vapor, y por medio de ese vapor dice que las plantas daban su cultivo para que la gente pudiera sustentar y hacer sus alimentos. Así como nosotros hoy día, pues el Señor es hermoso, Él manda la lluvia y no hace falta nada para que los cultivos crezcan y todo, y de esos productos come toda la humanidad. Así era en ese tiempo. Pero Noé les decía, arrepiéntanse, porque el Señor va a mandar un diluvio donde va a llover, dice, 40 días y 40 noches. Amén. Pero aquella gente estaba en sus quehaceres, dice, ellos se casaban, imagínense, estaban en fiestas, comían, bebían y se daban en casamiento, y no les interesaba nada lo que aquel hombre de Dios les hablaba. Porque el hombre de Dios no quería, pues, que se perdieran, porque sabía de que era verdad. Lo que Dios dice y decide, pues, es verdad. Amén. Entonces él construyó esa arca. Entonces dice que se burlaban de él porque veían, pues, a aquel hombre afanado, imagínense, construyendo aquel arca. Entonces ellos estaban en su mundo, pues ellos estaban diciendo, es mentira, ¿cómo va a llover? ¿Qué va a andar lloviendo si no había una forma de lluvia? Nunca había pasado. Nunca había pasado. Entonces, por eso despreciaron la palabra. Entonces la despreciaron. Pero aquel hombre, pues, construyó el arca. Lo tremendo fue en ese sentido, que cuando comenzó ya toda el arca estaba ya... Imaginen, ya había hecho, él dice que la hizo de 3 plantas. La número 1, planta número 2 y dice el número 3. Y dice que esa arca era
grandísima. Dice que era como aproximadamente, dice que eran como quizás posiblemente como hoy en día, como 500 vagones del tren. Era una inmensidad, mi hermano, porque sabíamos de que allí, imagínense, y cuando pues entonces terminó el arca Noé y le dice, deja una ventana, para que esa ventana pues el Señor Dios la cerró. Y entonces allí fue lo triste, dice que después de haber hecho esta arca, dice la palabra de Dios de que a los 7 días comenzó a llover. Y dice que se abrieron las cataratas, se abrieron todo y del cielo cayó, comienza a llover, hermano. Y va de llover y llover. Y entonces aquella gente se preocupó. Y en verdad cuando vieron de que aquella arca, hermano, ya estaba pues cubierta, mejor dicho, del agua, que ya había caído varios pies de lluvia. Entonces ellos dijeron, es verdad. Y entonces, pero ya ellos corrieron y como el Señor, pues, dice la palabra de Dios que puerta que cierra, nadie la puede abrir. Y puerta que Él abre, nadie la puede cerrar. Entonces la palabra dice que cerró la puerta, pues, Dios. No, Él, pienso de que Él quería abrir pues la puerta, la ventana, pero ¿cómo? Entonces él pienso de que tal vez sintió más compasión por aquella gente que se lamentaban diciendo, ábrelo la puerta, no es. Así como hoy en día. Hoy en día nosotros predicamos una palabra, le hablamos al amigo, a cualquiera persona, le decimos, Cristo te ama, porque es real. Cristo por eso vino a este mundo. Cristo no vino a morir solo por morir. No, Él vino con un propósito para que la gente pudiera abrir su corazón y pudiera ser parte de su reino. Amén. Entonces, bueno, vino el diluvio más y entonces comenzó, dice, aquellos 40 días y 40 noches. Dice que las aguas subieron, esa arca subió, dice que a las montañas, ascendió arriba y dice que después de las montañas, la altura que tenían las montañas, subió del agua todavía, dice 15 pies. Imagínense cómo no estaba, imagínense qué barbaridad de agua. Amén. Pero murieron animales y todo, pero como ya Noé pues ya Dios le había dado la instrucción de los animales que metieran. Los animales, dice la palabra de Dios, que cuando la arca estaba pues ya construida bien cabal, ellos iban entrando uno por uno, bien obedientes los animalitos, pero la gente aquella no, pues aquí no querían entrar. Entonces así por eso dice la palabra también, dice la palabra que como los días, dice, de Lot, así será la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque dice la palabra de Dios, que dice la palabra de Dios que como esos días, estaba la gente también comiendo, bebiendo y edificaban, dice, construían, compraban y vendían. Estaban en un afán, pues. Así como hoy en día, la gente está afanada en muchas cosas, pero no ponen en prioridad a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que ellos piensan de que no va a venir, pero la palabra de Dios dice bien clara de que lo que Dios ha prometido, eso se va a cumplir y no hay, como dicen, no hay vuelta de hoja. El Señor va a venir a recoger a su pueblo. Entonces Él va a venir ese día. Entonces dice la palabra de Dios de que ese pueblo estaba corrompido también. Ese es un pueblo que estaba pervertido. Entonces dice la palabra de Dios que Lot era sobrino de Abraham. Entonces Abraham dice que le dice, llegó de Jehová donde Abraham y le dice que iba a destruir a Sodoma y Gomorra por la razón de que el pecado había subido hasta el trono, pues a lo sublime, allá al cielo. Y no puede ser, yo tengo que destruir ese pueblo. Le dice, pero tú, le dice, destruirán al impío junto con el justo. Y le dice, si hubieran 50, tú lo destruirías. Y le dice, no lo destruiría. Y si hicieran falta 5,
O sea, en otras palabras, si hubieran 45 justos, ¿tú lo destruirías? Le dice, no, de ninguna manera. Y le va diciendo, y si hubieran 40, no lo destruyera, pero no hay 40 en esa ciudad, porque estaba pervertida, una ciudad que no les interesaba nada de las cosas de Dios. Hacían ellos como que si nunca un día ellos iban a morir. Entonces le dice, si hubieran 30 justos, no lo hay. Entonces le va diciendo, y si hubieran 20 justos, ¿destruirías a Sodoma? No lo hay. Y le dice, último, y si hubieran 10, no se encontraban 10 justos en ese lugar. Entonces, ¿qué pasó? Entonces le dice, Dios mandó a 2 ángeles allá a la puerta. Dice, Lot estaba en la puerta, allá en la puerta de la ciudad de Sodoma. Y él estaba ahí. Entonces dice que llegaron al emboque de la ciudad 2 varones y le dice, y llegaron. Y él se sorprendió cuando vio aquellos varones. Y les dice, porque él se sorprendió en el sentido de que esa ciudad estaba pervertida. Era una ciudad, así como ahora, que imagina, vemos pues que ya en la ciudad van a marchar los homosexuales, van a marchar las lesbianas, hasta como 15,000 personas. Entonces eso estaba, pero en ese tiempo estaba horrible en eso también. Llegaron esos 2 ángeles y entonces Lot, cuando los vio, pero Lot no los conoció que era ángel, pero como él, ¿entiende? Tenía un corazón como humillado pues a Dios, porque él tenía siempre eso. Entonces llegaron y le dice, él no sabía que eran ángeles. No, les dice, vayan a mi techo, a mi casa, y allí pues yo les voy a dar para que allí duerman. Porque él sabía el peligro que corrían aquellos 2 varones. Entonces dijo, no, es necesario que ustedes vayan. No, nosotros nos vamos a quedar a dormir aquí en la ciudad, aquí los vamos a quedar. Y entonces Lot se preocupó porque sabía que era una ciudad muy terrible, una ciudad muy perversa, pervertida pues. Entonces le dice, bueno, entonces ellos obedecieron y se fueron para donde Lot. Cuando llegaron al hogar de Lot, entraron y dice que les hizo un banquete, les hizo comida, comieron, y entonces de allí llegaron todos los de la ciudad, dice, desde el joven hasta el adulto, hasta el mayor, y rodearon la casa. Y dice que les dice ellos, Lot, saca a estos varones que los queremos conocer. Pero ¿cómo? Les dice, les voy a sacar a ellos. No, y dice que le decían, pues, ¿y tú quién eres? Que eres juez, mira que has venido a esta tierra, porque como quien dice, era un emigrante, va, que estaba ahí en esa tierra. No era su ciudad, mejor dicho, sino que andaba ahí. Pero entonces, ¿tú quién eres? Entonces aquellos varones se enojaron, aquella gente se enojó con Lot. Y le dicen, saca a sus varones. Y les dice que abrió la puerta, medio la abrió y cerrada, y se comunicó con ellos. Pero como aquellos le dijeron, él les dice, mire, yo tengo dos hembras, doncellas que no han conocido varón. Yo les voy a dar a estas hembras para que ustedes hagan lo que quieran hacer. Ellos no, nosotros los varones queremos. Imaginen, pues eran tipos pervertidos, homosexuales. Entonces, pero vieron que, entonces no dijo Lot, y no se los voy a dar. Y entonces dice la palabra de Dios que aquellos ángeles metieron a Lot, y dice que tiraron un spray y lo cegaron. Cegaron los ojos de aquellas personas, y andaban que no podían hallar la salida, dice, de aquella ciudad, porque perdieron la visibilidad pues en aquel momento, porque imagínense pues ellos ángeles, y querían hacerles daño a los ángeles. Imagínense cómo estaba de pervertido ese tiempo. Por eso dice la palabra que como los días de Noé y Lot serán la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque en ese tiempo estaba tremendo, así como hoy en día. Nosotros vemos que hay homosexuales muchos, pero dice la palabra de Dios de que ellos no importa cómo el hombre sea,
toda vez y cuando dice la palabra de Dios de que le den el corazón al Señor. El Señor, Amén. sí, el Señor, por esto ellos vino, por nosotros los Gloria a más Dios. pervertidos vino. Entonces, Vino a salvar lo que se vino había a perdido. salvar. A nosotros éramos antes, imagínense cómo éramos antes nosotros. Amén. Entonces, pero así, entonces el Señor ama al pecador, lo que no ama es el pecado. Por esa razón Él vino a esta tierra a dar su vida por el pecado. Entonces, ellos no hicieron caso. Ellos no Amén. hicieron caso. Entonces, de esa manera, imagínense qué pasó. Entonces, cuando vieron los ángeles que querían hacerle daño a Lot, lo metieron adentro y entonces cerraron la puerta y aquella gente quedó ciega. Entonces les dice los ángeles, mira, Lot, tenés que abandonar esta ciudad porque Dios va a mandar, dice, a quemar esta ciudad, un juicio, y va a quemar esta ciudad con fuego y azufre. Entonces estaba su esposa, dice, esposa de Lot, estaba, dice la palabra, sus dos hijas. Entonces dice que les dice, tienen que abandonar este lugar. Y dice que la palabra de Dios dice que Lot tenía dos, como quien dice, dos yernos que iban a hacer en un futuro, que se iban a casar con las hijas de él. Pero dice la palabra de Dios que ellos se burlaron de Lot, porque les dice ellos, esto y esto va a pasar. Dios va a mandar a destruir esta ciudad. Entonces ustedes tienen que estar alerta, ustedes tienen que venir conmigo para si quieren salvar su vida. Pero ellos se burlaron, ¿no? Está loco también, así dijeron como, está loco, va a andar cayendo fuego y quemando la ciudad. Pues entonces dice que entonces los ángeles apresuraron y agarraron a Lot y a sus dos hijas y dice la palabra de Dios y a su esposa y salieron para esa ciudad de Zoar, dice, como quien dice, un pueblo que estaba. Entonces le rogó, pues, en ese pueblo que ya habían llegado, pero dice que cuando iban en camino, pues los ángeles habían aconsejado que nadie de ellos podría voltear a ver atrás, porque dice la palabra de que el que volteaba a ver atrás, pues así como nosotros hemos emprendido este camino, que es el camino de Jesucristo. Nosotros no tenemos que pase lo que pase, solo tenemos que aferrarnos a Él y decirle que Él tenga misericordia y nos ayude, que por nada de este mundo nosotros vamos a voltear a ver atrás. Amén. Amén. Porque dice que el arador dice que así como el hombre agarra el arado y si voltea a ver atrás, dice que los surcos no los echa bien. De esa manera Dios nos aconseja a nosotros que no volteemos a ver atrás, porque si nosotros volteamos a ver atrás, nos perdemos. Porque este mundo así es, este mundo está Amén. lleno de todo. Así Entonces es. dice la santa palabra de que Lot y con sus hijas y la mujer pues ya había recibido el consejo. Así como Dios a través de esta palabra nos aconseja a nosotros, que nosotros no tenemos que voltear a ver al mundo, pues que regresar de nuevo. Porque sabemos nosotros las consecuencias, que si nosotros regresamos al mundo, sabemos que perdemos nuestra salvación. Porque dice la palabra de Dios que Dios nos ama, pero si nosotros caemos en desobediencia, regresamos al mundo, nos perdemos. Y Él no Amén. quiere que nosotros nos perdamos. Por eso dije que Él nos aconseja a cada Amén. instante que nosotros. Gloria a Dios. Y dice la palabra que pues la mujer volteó a ver a la ciudad que se estaba quemando, a saber qué pensó, ¿verdad? Ella a lo mejor dejó a ver como riqueza y quizás ella pensó en lo que había dejado y volteó a ver. Y dice la palabra que se hizo una estatua de sal. Wow, Imaginen, sí, estatua de triste. sal se construyó. Amén. Entonces la palabra de Dios es bien específica. El Señor dice que como esos días, como Noé, así como los días de Noé y los días de Lot, así será la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque en ese tiempo pues estaba corrompido, así como hoy. Imagine ahora pues hay muchos, este mundo está perdido. Este mundo ya no tienen pues, bien, aquella gente no tienen salida, porque ellos están metidos en el pecado. Pero por eso vino Dios
para dar su vida en ofrenda, para Amén. que aquel que se arrepienta de lo malo, pues, Así se va a es. tener la salvación. Gloria a Porque Dios. Dios no quiere, Jesucristo no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengamos al arrepentimiento Amén. y puedan salvar sus vidas. Así Porque es. así dice la Santa Palabra. Amén, Imagine, amén. pues, la palabra así Tremendo, así es, Sí. hermano Erklin. Y algo que, bueno, de lo que usted hablaba, ¿no? Me llama la atención porque Jesucristo está hablando en el contexto del capítulo 17. Jesucristo está hablando de su venida, su segunda venida. Y dice que en aquel día, el día del Hijo del Hombre, que se dice, él mismo se titula el Hijo del Hombre en todo el Evangelio de Lucas, dice que van a ser igualmente, y cita los dos juicios que pasaron en Génesis, amén, acerca de Lot, de la ciudad de Sodoma y de Gomorra, y cita lo que pasó también, amén, en los días de Noé. Y lo que me llama la atención a mí, porque también vemos nosotros cosas que están aconteciendo hoy en día, que Mateo 24 relata acerca de rumores de guerra, de que se ha enfriado el amor y de muchas otras cosas también espirituales que dice el Señor en Mateo capítulo 24. Pero me llama la atención porque Jesús cita cosas en Génesis, lo que usted decía, amén, las cosas que leemos acá no es pecado, porque todos comemos y todos bebemos. Sí. Y dice que van a estar plantando, van a estar edificando, lo que es normal. Sí. Entonces, aquí hay un grave peligro, Ajá. porque creyendo el ser humano que no está haciendo lo malo, porque el Señor dije que van a estar casándose, Casándose. el Señor aprueba el casamiento. Sí. De hecho, el matrimonio es algo oficial que se puede hacer algo en sagrado. una ciudad sagrado delante de la presencia de Dios. Eso es lo que yo iba a decir. Entonces, no es malo el trabajar, no es malo el comer, el beber, pero lo que el Señor quiere transmitir acá es que en el peligro de que la humanidad piensa que no está haciendo nada malo, va a venir el Señor. Sí, amén. Así es. O sea, lo que usted decía. Sí. ¿Me entiende, hermano Cristian? De que, ¿cómo están las personas hoy? Porque hay muchos que se jactan que no hacen nada malo. Pero la distracción de estar trabajando, bebiendo, comiendo, casándose, dándose en casamiento, edificando, ponen los dos ejemplos acerca del tiempo de Lot y del tiempo de Noé. Porque la población estaba haciendo algo común y corriente, al igual que hoy en día. Hoy en día, aunque el afán ha incrementado, es el mismo. ¿Para qué trabajamos tanto? Para tener cosas mejores, para tener que comer, para tener que pagar renta. Lo que el Señor está diciendo es lo mismo que aconteció en esos dos acontecimientos, valga la redundancia, va a acontecer cuando yo venga. Lo que a mí me llama la atención es que la distracción de estar en algo normal, el Señor los va a sorprender como ladrón en la noche. Sí. ¿Qué opina de esto, hermano Cristian? Bueno, sí, tengo dos versículos en la Biblia que se encuentran en segunda de Pedro, en el capítulo 3, versículo 9 y 10, que dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con grandes estruendos, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hayan serán quemadas. Como ustedes lo decían, hermanos, nosotros las personas, digo nosotros porque muchas veces a nosotros también nos pasa, vivimos muy afanados por el mañana, vivimos muchas veces trabajando para construir una casa, para tener un carro, para darle una vida mejor a los que tienen hijos. Pensamos mucho en el futuro, sabiendo que el futuro es incierto, pasamos haciendo planes a futuro, sin primeramente ponerlos en la mano de Dios. Gloria a Dios. Puede ser, como dice, puede ser que
tengamos una casa en un futuro, pero cuando Dios venga, ¿qué van a hacer de esas cosas? No sabemos si le estamos dando el tiempo correcto a Dios, no sabemos si estamos leyendo la Biblia, no sabemos si venimos a los cultos. Muchas veces decimos que queremos que Dios nos dé esto, que Dios nos dé lo otro, pero ¿dónde está el sacrificio que hay para Dios? A veces nos cuesta venir 4 días al culto, a veces, ¿sí me entiende? Son cosas Sí. que vivimos afanados por el mañana y no ponemos lo que debería ser como primordial. Lo primero ante todo es Dios, que es lo más Exacto. importante. Amén. Así Qué, es. qué bonito como el hermano leyó, amén, lo que yo le decía. Lo que usted leía en Pedro es que el Señor va a venir de repente. Eso es lo que intentó transmitir en Lucas 17. Amén. Porque lo que él está es respondiendo acerca de estas preguntas, que cuándo iba a ser pues la venida de él y esos días del Señor, hermano Erklin, como usted, bueno, usted, Dios lo bendiga, usted nos dio la historia Amén. acerca de lo que aconteció Así con es. Noé y lo que aconteció con Lot. Con Lot. Y el hermano trajo el parentesco, ¿no? Así es. De que el pecado había subido al cielo, al igual que está hoy en día. Lo duro de esto es la distracción, como dijo nuestro hermano, en los afanes, no solo ahora del que está fuera de la iglesia, sino muchos cristianos que estamos dentro de la iglesia. ¿Cómo le quiero decir? El afán es normal para todo ser humano porque hay que trabajar, para comer Así y es. para... Lo duro es quitar la mirada de lo que nuestro hermano Erklin predicaba, del Señor, de que va a venir a rescatar su iglesia. Así es. Nuestro hermano, amén, el hermano Gerson, yo le quería hacer una pregunta. ¿Usted qué diferencia, usted le parece algo impactante esto? Que en el tiempo de Noé, la gente estaba trabajando, casándose, dándose en casamiento, dice. En los tiempos de Lot comían, bebían, al igual que el tiempo de Noé. Cuando usted ve esos dos tiempos, en los quehaceres que tenía y en el pecado, cómo había subido a Dios, ¿cómo usted lo analiza en esta fecha de hoy en día? ¿Ve alguna similitud en lo que está pasando? Sí, hermano, ahí está. La situación está muy crítica, ¿Verdad? como en los tiempos antiguos, como en el tiempo de Noé, como en el tiempo de Lot. Prácticamente la situación está pasando. Estamos El pecado está encima de nosotros. El pecado está abundando. Si no hay un arrepentimiento, Cristo viene pronto como ladrón en la noche y todas esas almas se pierden. Sí, Y es mejor escuchar la palabra de Dios, rendirse a los pies de Cristo y ser salvo, hermano. amén. Así es, hermano. Dios lo bendiga. Amén. Es algo, yo digo, está bien, ok, la Biblia, el Señor se encargó, hermano Erklin, de que habrán señales antes de su venida. Sí, amén. Terremotos, guerras. Guerra, Ahora, rumores de esto guerra. ha existido. La gente Así no quiere por esas señales. Pero la señal que a mí me da miedo es esta de Lucas 17, los cuales es parecido a lo que pasó en los juicios de Génesis. Ajá. Y la gente, las personas estaban distraídas, dormidas, espiritualmente hablando. O sea, había un desenfoque total donde ni siquiera pensaban que esto iba a acontecer. Hoy en día nosotros los cristianos, amén, predicamos de la venida del Señor, del rapto de la iglesia, y pareciera que le hablamos a la pared porque la gente se encuentra, las personas se encuentran En sus afanes. en la misma situación cuando acontecieron estos dos juicios. Así es. Entonces, si la maldad se ha multiplicado, si los rumores de guerra existen, si el hambre está al acecho, si el amor de muchos se ha enfriado, si estamos bebiendo, comiendo, distraídos, lo único que falta es que el Señor venga. Amén. Así es. Y eso es lo que predicamos en esta preciosa radio. Predicamos la venida del Señor. Esta noche Dios bendiga a nuestro hermano Erklin y nuestros hermanos, hermano Cristian y hermano Gerson, que pues estamos juntos con ustedes allá, atrás de esta pantalla. Amén. Discerniendo lo que la palabra dice, perdón, hermano. ¿Cómo acecha el peligro en el ser humano de que no necesitas estar pecando
deliberadamente, sino estar distraído y estar desenfocado de lo que la venida del Señor dice. Porque Lucas sigue hablando, amado hermano. Dice, mas el día dice no, en aquel día en el que esté en la azotea, dice, y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que esté en el campo, asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot, lo que usted predicaba. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviere el cuerpo, ahí se juntarán también las águilas. Y esto es poderoso. Amén. Porque si usted ve cómo Jesús cierra el capítulo 17, lo cierra, yo quiero imaginarme, amén, lo que Jesús dijo ahí. Y es triste este acontecimiento, porque habla de parejas. Dice que dos estarán durmiendo en la cama, uno será tomado y el otro dejado. Se está hablando de un rato, está hablando de quitar a alguien, acerca de la salvación. Dos estarán en el campo, dos mujeres estarán moliendo en un molino, una será quitada, la otra dejada. Lo que a mí me da a entender es que la salvación es personal. Y que peligra cualquiera que no esté bien con el Señor, sea cónyuge, sea hermano, sea padre de familia, sean dos hermanas que están trabajando. La salvación es individual y Él viene independientemente estés listo o no, porque dice que donde esté el cuerpo, ahí se juntarán las águilas. ¿Qué está diciendo? Que esto no es juego. El que esté listo se va a ir y el que no esté listo se quedará. Y esto es lo que nosotros, amados hermanos y amigos, les predicamos en esta noche, que estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos donde no podemos estar distraídos, donde tenemos que poner atención a la palabra. Yo bendigo a estos jóvenes, hermano Erklin. Amén, que Dios los ha rescatado a esta corta edad para que estén predicando su palabra aquí con nosotros ya. ¿Tiene algo ahí, hermano Erklin? Sí, Suéltelo. le voy a decir a él que me lea, por ejemplo, Gloria a Dios. Génesis capítulo 19, del verso 24 al 27, que lo lea. Génesis 19. Génesis 19. Ajá, del versículo, Génesis capítulo 19, del versículo 24 al 27. Lo lee. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura. Disculpa, hermano. Sí, está bien, va bien ahí. Va bien. Con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura miró, y he aquí que el humo sabía de la tierra, el humo de un horno. Así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Está bien. Amén. Gracias, hermano. Dios, como imagine, pues, la esposa de Lot, pues,
ella vio, ¿me entiende? La ciudad, vio aquellas riquezas que ella dejaba, mi hermano, y vemos de que así, si uno pierde de vista, como dice usted, mi hermano, Si uno pierde el enfoque del Señor, sí, amén. es peligroso. Es muy peligroso, Es muy sí. peligroso porque uno se distrae. Amén. Claro, Se y distrae y en pierde- cosas cotidianas. Sí, y pierde el enfoque que es que no tenemos que perder de vista a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no tenemos que ver atrás, como dicen. ¿Sabe algo que me llama la atención? Y ahí el hermano, yo sé que está preparando ahí algo poderoso. Algo que me llama la atención cuando Jesucristo relata, aquí sigue diciendo en el capítulo 17, lo que usted decía, cuando Él nos dice, acordaos de la mujer de Lot. Nosotros, el contexto de la mujer de Lot, le está hablando a la iglesia. Sí, amén. Le está hablando a alguien, porque la mujer de Lot no era ignorante de la palabra. Ella conocía la palabra. Claro, si estaba justo con Lot, estaba con el justo, porque Pedro le llama justo a Lot. Aló. O sea, Lot era un hombre que conocía la palabra. Aunque se portó mal con Abraham y lo que sea, Lot también era justo. O sea, también Era justo, justo en aquel tiempo era alguien que temía a Dios. Temor, que tenía sí, temor que se de guardaba Dios, para se Dios. guardaba para el Señor. Y Abraham que guardaba las cosas sin tener una ley como la del pueblo de Israel, Abraham se guardaba para Dios. De hecho, el Señor le dijo, sé perfecto. Amén, a Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham era un hombre temeroso de Dios. Entonces, la mujer de Lot, hermanos, estaba acostumbrada a vivir en la presencia de Dios. Por eso el Señor dice, acordaos de la mujer de Lot, que estuvo tan cerca de ser salva, De salvo. porque ella estuvo cerca de lo de Dios. Así hay muchos, sin ofender a nadie, que están cerquita ahí. Por eso el Señor quiere que te acuerdes de la mujer de Lot, que no importa qué tan cerca estés, si te distraes y retrocedes o te enfocas en las cosas que no requieren un enfoque, amén, agresivo, como el Señor habla. Juan dice, amén, que los violentos arrebatarán el reino de los Sí, cielos. amén, aleluya. Amén, Sí, que hermano, el reino de aleluya. los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Cuál es esa violencia? No violencia de la que nosotros conocemos, sino violentos en el espíritu. El Amén. espíritu, amén, aleluya. Sí, hermano. Joel. Reprender la pereza y venir, como dijo nuestro hermano, venir a la iglesia, ir de rodillas en las madrugadas, amén, hacer cosas como dice en Lucas 21, cosas que sean dignas, amén, que sean dignos en aquel día de ser tomados, de ser, amén, levantados. O sea, pelear si es posible hasta con nuestra propia carne. Por eso David le decía, alma mía, bendice a Jehová Bendice a Jehová. y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Por qué? Porque muchas veces hay que hablar a su propia conciencia, a su propia alma, decir, ¿sabes qué? Esta pereza no me va a dominar, yo tengo que alabar a Dios. Amén. Yo Aleluya. tengo que Aleluya. acercarme a Dios, Gloria a Dios. porque la mujer de Lot estuvo tan cerca, pero no lo logró. No lo logró porque ella se distrajo, pues. Así nosotros no En un nos instante, en mínimo el detalle. instante que estaba huyendo, en el instante, amén, donde tenía la oportunidad de salir de esa ciudad, como usted dice, no sabemos el contexto, pero ya tenía con ella adelante todo lo que quería. Ya Dios la había salvado y tenía a su esposo con ella, estaba hecha ya, solo de caminar, de obedecer. de obedecer, Y hermano. así están Claro. muchos cerca de Dios, pero con la mirada en la mente de que algún día van a ver atrás y va a ser muy tarde ya, hermano. Bueno, tengo dos versículos. El primero está en Mateo 24:44, de lo que seguimos hablando, que dice que, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. O sea que Santo, no sí, sabremos sí. a qué hora va a venir el Señor. Y también en Marcos 13:33 dice, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Como dicen, estamos nosotros las personas pensando que pensamos que muchas veces esto es un juego, que la palabra, los tiempos que están pasando ahora, todo es algo que está pasando sin lógica. Todo esto es bíblico, que todo lo que va a pasar, que van a venir en tiempos malísimos, tiempos de guerra, tiempos de pobreza, de hambruna. Estamos pasando tiempos en los que hay enfermos, en los que hay gente muriéndose. Sí, hay muchas señales. Hay amén. muchas señales y es bíblico.
nosotros muchas veces no nos tomamos en serio la palabra, y yo creo que esta palabra le va a llegar a todos. Todos tienen Todos deberíamos todos de tienen atender a esta palabra. un amén. pedacito que agarrar de esta palabra, Sí, amén. porque yo creo que más que todo es Dios que les está hablando mediante nosotros, que el arrepentimiento es individual. No crea que porque su pareja, si usted está casado, o porque su hijo ora por usted, usted será salvo. Todos necesitamos pelear esa batalla constante todos los Amén, días, aleluya, orar, sí. postrarnos, Amén, venir al culto, llenarnos a la de iglesia. Dios. Sí, Amén, amén. aleluya. Pues como dice, estaba tan cerca, pero no lo logró. No vaya a ser que estemos quizás distraídos en cosas del mundo, y Cristo venga y vaya a pasar lo peor, que obviamente no lo queremos. Obviamente oremos la iglesia por nuestros hermanos, oremos Amén. por aquel que no va a la iglesia, por aquel que está perdido en el mundo. Tenemos que orar por él, porque sabemos que aunque la salvación es individual, también podemos poner de nuestra parte, porque el segundo mandamiento dice que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sí, amén. Y eso habla de orar por nuestros hermanos, orar y decirle vamos a la iglesia, estar ahí constante, ayudándolo, apoyándolo, que al final del día también Dios observa eso, Dios observa el amor con el que Bien, ponemos las aleluya. cosas. Y yo creo que esta palabra es hermosa. Yo creo que hay que analizarla profundamente, y no tiene mucha ciencia. Lo único que tenemos que saber es que Cristo viene pronto. Hay que estar Aleluya. arrepentidos, hay que estar humillados. Gloria a ante Él, Dios. porque uno Poderoso. no sabe, dice que vendrá como ladrón por la noche. No sabemos si puede ser que venga mañana, y nosotros haciendo planes para mañana y ni siquiera hemos tocado la Biblia. Claro. No hemos orado hoy, Tremendo, no estamos ¿no? humillados ante Él. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque no vaya a ser que Cristo venga mañana y muchos nos quedemos, o muchos se vayan. Y como dice, imagínese, habla de Rahab en la Biblia, que ella era una prostituta, ella se salvó. Por fe. Judas era un discípulo de Dios, lo traicionó y se quedó. Entonces es así, tenemos Tremendo, que, sí. tenemos que ver, Perseverar, amén. tenemos que perseverar, poner la vista en Cristo, que Él no falla. Nosotros los hombres fallamos, Cristo no nos fallará y nos amará con el amor más puro y sincero que hay en este Aleluya, mundo. gloria a Dios. Sí, así es, hermano. Pregón. Qué bonito, amén, porque vemos lo que el hermano leyó. No dice seguir comiendo y seguir bebiendo, dice velad y orad. Ajá, pues. Porque es que las cosas son espirituales. Amén. Dios es espíritu. Y todo el que le busca en espíritu y en verdad tiene que buscarle y adorarle, dice la Biblia. No podemos pretender nosotros estar esperando al Señor si no oramos. Si no, amén. Si no estamos acercándonos espiritualmente al Señor. Aquí hay muchos comentarios. Amén. Yo quisiera luego vamos a dar, amén, un tiempecito más nosotros antes de cerrar. Quiero saludar, amén, a algunos hermanos que están conectados y están comentando. Nuestra hermana Dinora Mancía dice, amén, amén, santo es el Señor Todopoderoso, amén, gloria a Dios, Dios les bendiga, hermanos. Nuestra hermana Elsa, amén, desde Chile, dice, bendiciones, hermanos, en la fe. Nuestra hermana, amén, Ana Delia Arriola dice, Dios les bendiga, amados hermanos en Cristo. Y siguen los comentarios. Nuestro hermano Narciso dice, amén, hermanos, reciban muchas bendiciones del Rey de Reyes. Nuestra hermana Miriam Cubillos dice, Dios les bendiga, hermanos. Y hay muchos, amén, dice que el Señor nos ayude, dice nuestra hermana Dinora. Alexandra Sánchez dice, pero también dice que muchos lo tenemos por tardanza. Lo que leía el hermano, amén, dice hermano Oscar Canales, vamos guerreros, dice, amén, mis guerreros, Christian Gerson, hermano Elkin, hermano Joel, Dios les bendiga, dice, te amo Gerson, dice acá, tal vez la familia hermano Gerson está por ahí. Amén. Ana, nuestra hermana Ana Delia Arriola dice, gloria a Dios, y así muchas bendiciones, saludos a mi sobrino Cristian, dice nuestra, amén, Melissa Ramírez. Saludos a mi tía. Amén, gloria al Señor. Ya los saludamos, algunos. No vamos a leer más comentarios porque vamos a seguir con el mensaje. Amén. Dios bendiga de una manera especial aún aquellos que no comentan también y que no aparecen aquí. Yo sé que nuestro propósito es principal y el de Dios es que escuchen la palabra. Amén. Amén, aleluya. Pero Sí, ahora hermano si Joel. quieren escribir aquí un comentario, saludarnos, ayudarnos con versículos. Es más, de hecho, en el amor del Señor, si sienten un error que hemos tenido, con el amor del Señor pueden escribir ahí para corregirnos muchas veces citas bíblicas, cualquier cosa. Somos seres humanos, amén, y nos equivocamos, pero siento una presencia dulce del Señor en esta hora y se siente bonito este ambiente, pero todo lo que empieza, amén, tiene que terminar. Yo quiero que
antes de cerrar, pues resumamos lo que acabamos de, amén, de leer acá, hermano. Qué bonito lo que pues nuestro hermano Erklin, el Señor le ponía en el corazón de traer en Lucas, amén, 17. Dice la palabra, vamos a leer lo que hemos estado pues leyendo y predicando. Dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Amén. Así será el día del Señor, como los días de Lot, como los días de Noé. Una venida repentina para aquel, dice el apóstol Pablo en la carta a los tesalonicenses, dice, vosotros, dice, no estás en oscuras, dice, para que aquel día lo sorprenda. O sea, en otras palabras, ese día, ese ladrón de la noche, esa sorpresa será para el que está distraído. Porque Jesucristo relató esto y dice, si el enemigo, dice, si el ladrón avisara a qué hora, dice, va a venir a robar, el esposo de la casa no dejaría minar su casa. Claro, exacto, estaría listo. Por eso dice, ustedes alístense. O sea, en otras palabras, estoy parafraseando lo que dice la Escritura, pero así es. Si nosotros, amén, en esta hora, y usted, amada audiencia, entendemos lo que Dios nos quiere decir ahora, no nos puede sorprender este día. No nos puede sorprender, porque nosotros en el Espíritu le estamos esperando como iglesia. Amén, aleluya, así es, mi hermano. En el Espíritu tenemos esa expectativa de que el Señor está a las puertas, sí, de que el Señor va a levantar su iglesia. Amén, aleluya, así es, y el Señor, amén, y Pablo le dice, amén, a los tesalonicenses, alegraos con estas palabras, unos a los otros, amén, alentaos, dice, con estas palabras. O sea, hermano Erklin, que lo que estemos sufriendo, lo que estemos pasando, porque se sufre, para apartarse, amén, para desenfocarse de las cosas terrenales, para enfocarse en lo de Dios, no es fácil. Hay que negarse a sí mismo, hay que negar muchas cosas, desenfocarse de cosas que muchas veces duelen, pero que entendemos a la luz de la palabra de que son terrenales, para enfocarnos en las cosas que son celestiales. Eso es lo que el Señor quiere esta noche. Tal vez no los entendiste todo el mensaje, no lo supimos explicar, expresar, pero la intención, como dijo nuestro hermano Cristian, el mensaje es sencillo. Dios está a las puertas. Amén. Jesús viene por su iglesia, y con estos mensajes, con gente humilde, gente que quiere hacer la voluntad de Dios, te decimos en esta noche, estás a tiempo de volver al Señor. Estás a tiempo de arrepentirte de tus pecados. La Biblia dice que mientras hay vida y esperanza. Amén, aleluya. Y nuestro hermano leía de que nadie pues es dueño del futuro, nadie sabe. El futuro es incierto. No sabemos cuánto tiempo tenemos de vida, ni mucho menos cuánto tiempo tenemos para que el Señor venga. Hay dos cosas que son seguras, que acontecerán, y lamentablemente de esas dos cosas, de ninguna tenemos control. Es de la muerte o de la venida del Señor Jesús. Amén. De las cuales la Biblia a mí me demanda que para las dos hay que estar listos. Amén. Para la muerte, amén, hay que estar preparados espiritualmente para que volemos con el Señor. La Biblia dice que los muertos resucitarán primero. Amén. Y luego los vivos seremos, amén, transformados en el aire. Amén. Así es. Así es que estas son mis palabras. Nuestro hermano John también está por ahí. Dios bendiga a todos. Ahí dice, God bless you guys. Dice, un saludo a nuestro hermano John. Amén. Sí. Dios les bendiga y éxitos en su programa. Que estén bien. Amén. Que es de bien para muchas personas, dice nuestra hermana Waldina Ramírez. Oh, ok. Dios bendiga a su mamá. Amén. Nos gozamos, hermanos.
Palabras finales antes de, hermano Gerson, algo que quiera usted decir, algo que quiera leer. ¿Cómo se siente? Pues, de hecho, hasta yo aprendí la palabra. Es que a eso se trata, amén. De que nos edifiquemos Y los si unos a yo los aprendí otros. de esta palabra, yo sé que ustedes también aprendieron. Amén. Y pues, la salvación es individual. Cristo está a las puertas. Dios te bendiga. Gloria a Dios, aleluya. Siervo del Dios Altísimo. Quiero leer este versículo, mi hermano. Del hermano, sí. Tesalonicense, dice, Tesalonicense. La segunda dice, capítulo 1 de verso 7. Dos versículos son. Y vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, oiga como dice, ni obedecieron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Santo Oiga, Dios. qué triste esa palabra. Triste realidad, pero Una sí, así realidad, lo dice pero la sí se palabra. lo dice, imagine. Tremendo, hermano. Porque la palabra es bien clara, mi hermano. Amén. Hermano Joel, imagine, como dicen, que dura la palabra. Sí, Pero pienso de que el Señor, pues, en su infinita misericordia, Él nos toca. amén. Más de algunos de los que han escuchado este mensaje, mi hermano Joel y mis hermanos que han estado acompañándonos, va a tocar. Amén. Porque el Señor dice que su palabra no retorna vacía, mi hermano, Amén. sino que da su, Lleva así, da su fruto por da el su cual le fruto, envía. por el Amén, cual Él hermano. envía. Amén, Esa- hermano. esa es mi Eric. palabra, mi Poderosa palabra, amén. Siervo. Bueno, quiero cerrar con el versículo de Mateo 24, capítulo 24, verso 44, que dice: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Santo Dios. Y quiero aprovechar también este momento para pedirles perdón a cualquiera que esté viéndonos, si los he ofendido en algún momento, si quizás con una palabra, un gesto. Sé que muchas veces cometo errores que quizás son ofensivos para otra persona. Quiero pedirles perdón a todos. Si en algún momento he fallado, soy humano, me equivoco, cometo errores, pero Dios sigue trabajando conmigo para perfeccionar la palabra, como dice Mateo, que sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Él nos va a ir moldeando, y quería solo pedirles perdón si en algún momento los ofendí. A ustedes en cabina aquí conmigo, si en algún momento los ofendí, les falté el respeto, quiero pedirles perdón. Espero que tengan linda noche, que Dios los bendiga siempre. Recuerden, la venida de Cristo es pronta, no se sabe cuándo, pero si algo es seguro, como dijo hermano Joel, es de la muerte y la venida de Cristo. Y la segunda es la más importante, porque sabremos si hicimos las cosas bien en esta tierra o no. Y solo decirles que sigamos esforzándonos, que sigamos orando, que vengamos al culto, que nosotros vamos en base a la palabra, lo que Dios habla. Queremos invitarlos también a la iglesia, al Ministerio Evangélico Monte de Sinaí, que aquí siempre los vamos a recibir con los brazos abiertos. Tienen otra familia aquí, están cordialmente invitados para Amén, que aleluya. que piensa que tiene alguna excusa para no venir. No nos dejemos, no nos confiemos, no vaya a ser que esa sea nuestra oportunidad, que Dios nos está hablando para bendecirnos, o que Dios tenga una palabra para nosotros. No nos dejemos arrebatar la bendición, como dicen. Y espero tengan linda noche y Dios los bendiga a todos grandemente. Y gracias por el espacio, al pastor y a ustedes, hermanos, por el espacio y el tiempo que me concedieron. Dios los bendiga. Amén. Dios bendiga a estos guerreros, amén. Hermano Cristian, hermano Gerson, jóvenes guerreros del Señor, nuestro hermano Erklin. Palabra poderosa, que el Señor lo siga usando, amén. Y ustedes allá atrás de esta pantalla, amén, les recordamos que el Señor está a las puertas. Si no tienen al Señor Jesús en su corazón, la Biblia dice que son dos cosas que hay que hacer. Una, pues creer con nuestro corazón, y la otra, confesar con nuestros labios que Jesús es el Señor, amén. Aleluya. Que Él es tu Salvador y que Él va a escribir tu nombre en el libro de la vida el día que vengas a confesarte con Él, porque es el único mediador entre Dios y los hombres, Amén. Jesucristo hombre. Así es que si no tienes al Señor, te hacemos el llamado en esta preciosa noche. Si tú quieres aceptar al Señor, amén, puedes hacerlo hoy mismo en esta preciosa noche con nosotros acá, con alguien, amén, que sea testigo tuyo en tu casa, con tú mismo delante del Señor de rodillas. Puedes venir, amén, puedes pedirle perdón,
renueva tus votos con el Señor. Y si sos del área de nosotros, te esperamos, 329 Crooked Hill Road, la familia pastoral Lagos, amén. Amén. Te está esperando Amén, junto aleluya. a los servidores aquí de Cristo, amén. Te estamos esperando. Y si vives lejos del área, pues te aconsejamos que busques una iglesia, amén, en la cual ora al Señor para que Él te dirija a la iglesia correcta que tú te vas a congregar. Porque la Biblia dice, no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. A Dios se le sirve, amén, en casa, pero también fuera de casa, en el trabajo y en todo lugar. Dios no es solo Dios, amén, que solo porque estás en tu casa. No, tienes que salir a congregarte porque la Biblia lo demanda. Y hay una promesa acerca de eso que le dio el Señor a Pedro. Le dijo, Pedro, sobre esta roca, dijo, edificaré mi iglesia. Y dijo, las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra ella. O sea, hay una promesa de congregarse, Sí, amén, que el aleluya. enemigo no te va a poder derribar. Amén. Si tú buscas a Dios solo en casa, el enemigo te va a acorralar, porque a él le gusta acorralar a una sola oveja para hacer su presa. Pero cuando estamos unidos, somos más que vencedores en Cristo. Que el Señor te bendiga, Señor te guarde. Amén. Le seguimos, amén, dando saludos. Nuestra prima, hermana Isabel Mancilla, que Dios la bendiga, prima. Nuestra hermana Miriam siguió comentando también. Y así, todos en esta preciosa noche, que tengan buena noche. Y dejamos, amén, esta alabanza para cerrar el programa. Que Dios les bendiga. No tengas miedo, Él volverá a levantarnos. Él lo prometió. No pierdas tu fe, el tiempo es corto ya. Nunca desmayes y una corona Él te dará. Él volverá allá en las nubes a levantar a todo aquel que le fue fiel. Él volverá pronto, muy pronto. Prosigue firme hasta la meta final. Él volverá allá en las nubes a levantar a todo aquel que le fue fiel. Él volverá pronto, muy pronto. Prosigue firme hasta la meta final. No tengas miedo, Él volverá a levantarnos. Él lo prometió. No pierdas tu fe, el tiempo es corto ya. Nunca desmayes y una corona Él te dará. Volverá allá en las nubes, levantar a todo aquel que le fue fiel. Él volverá pronto, muy pronto. Prosigue
Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación de lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Damos gracias a Dios por darnos el privilegio de poder expander este mensaje de gloria. Esperamos y confiamos en Dios que esta palabra hará rema sobre tu vida. Estuviste escuchando el poder de Dios en su palabra. Hasta pronto. Que Dios te bendiga.